Son ya las 8:52. Gracias, Irwin, por la información. Y como lo habíamos anunciado, la ministra de Economía, Denise Miralles, está con nosotros a propósito de un acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible. Así se ha llamado esta reunión convocada en Palacio de Gobierno la semana pasada con distintos sectores públicos y privados para garantizar de alguna manera el buen manejo de la caja fiscal ante lo que se ha venido criticando, sobre todo de que la sostenibilidad fiscal podría entrar en un riesgo y esto a su vez perjudicar el crecimiento, la generación de empleo, la reducción sostenida de la pobreza. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Usted ha participado del gobierno antes, ahora está en el cargo de ministra de Economía. ¿Cree que se ha demorado mucho una iniciativa como esta? Sí, creo que es muy importante retomar algo que en nuestro país hemos dejado de hacer, que es dialogar con resultados, ¿no? Este acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible lo que busca es ser un espacio de primero análisis, pero rápidamente de construcción de una agenda estandarizada, digamos, de cosas mínimas que tiene que tener para el respeto de la responsabilidad fiscal del siguiente gobierno. Y no queremos tener la receta exclusiva desde el Ministerio, desde el Ejecutivo, por eso hemos convocado a todos los exministros y a las distintas fuerzas, digamos, tutelares del país para poder construir juntos este acuerdo. Ministra, si me permite ahí una repregunta, veníamos con una disciplina fiscal bastante exitosa, con reconocimiento incluso internacional. Usted misma ha reconocido que en un periodo, digamos, anterior, claro, esto ha venido ocurriendo. ¿En qué momento se rompe? Es decir, ¿por qué ahora tener que convocar a un acuerdo cuando realmente ya existía el protocolo, digamos, y las reglas claras para que en el Perú no haya lo que hemos visto últimamente? El Consejo Fiscal ha hecho una advertencia a raíz de una serie de medidas, por ejemplo, emanadas del Congreso de la República, para incrementar el gasto de manera irresponsable. ¿No estaban las cosas bien conducidas? ¿Qué faltaba? ¿Por qué hoy hay que mirar o prestar atención a este tema? Yo creo que posterior a la pandemia obviamente tuvo impacto en nuestra economía y no nos llegamos a recuperar y no recuperamos esas líneas de comportamiento mínimo que estén orientados a mantener la sostenibilidad fiscal del país, ¿no? Un principio básico es garantizar que podamos gastar lo que tenemos, o sea, no podemos prometer cosas que no tenemos, recursos que no tenemos y tampoco podemos, pues obviamente, aprobar leyes que no tengan un respaldo financiero, ¿no? Por ejemplo, ¿podría mencionar una? Bueno, hay muchas leyes relacionadas a generación de gasto corriente, hay incluso no solo leyes, mira, hay proyectos de inversión, contratos de gobierno a gobierno, muchos anuncios que se han hecho, sobre todo en la anterior gestión, que no tienen respaldo presupuestal. Y esa es una tarea, nosotros hemos encontrado esto hace 2 meses, pero inmediatamente hemos emprendido una serie desde el decreto de urgencia, algunos proyectos para la delegación de facultades que van en ese sentido. Lo que queremos es dejar una casa ordenada, queremos dejar las reglas claras y un camino rápido para que la siguiente gestión... El Consejo Fiscal habló en su momento de 200 leyes, de un número importante de leyes que impactaban, tenían un impacto justamente en la caja fiscal. Ahora, ustedes han presentado conscientemente, más allá de la convocatoria, del diálogo, que siempre cae bien, una foto con todos, ¿no? que demuestre que hay un cierto consenso. Pero la pregunta clave es cuáles son esas leyes que ustedes han estudiado, merecen ser presentadas, por ejemplo, o llevadas al Tribunal Constitucional. Sí, solo para precisar, el acuerdo fiscal no busca hacer una foto, es un espacio para construir y queremos tener una acción concreta. En esa línea está la estrategia para ver la inconstitucionalidad de algunas normas. Estuvo la presidenta del Tribunal Constitucional, hizo también un anuncio importante. Conversó con nosotros en Enfoque de los Sábados. Cosas que muchas empresas me decían, oye, esto, y bueno, y eso es justo lo que buscamos. Mira, ahí nadie había escuchado antes a la presidenta decir lo que dijo y eso nos abre el camino para... Pero el Tribunal Constitucional existe. Antes de que ustedes se hayan reunido en Palacio de Gobierno y de que hayan escuchado ustedes a la doctora Luz Pacheco.
¿Qué leyes van a llevar al Tribunal Constitucional? Es una estrategia que se está coordinando entre la PCM y el Ministerio de Justicia. ¿Cuándo de la se cual conocerá? ¿Cuándo se conocerá la lista de esas normas? Antes del 15 de enero vamos a dar ya alguna, digamos, una pauta más detallada de cómo se está manejando esta estrategia, pero desde el primer momento lo hemos dicho, el presidente, el señor Premier también dijo, vamos a observar lo que tengamos que observar y en esa línea estamos nosotros también, pero lo que sí es importante es que haya una conversación respetuosa con el Congreso. Nosotros hemos tenido un acercamiento bastante, yo digo positivo, porque con argumentos técnicos les hemos demostrado que las normas tienen que ser aplicables. Pero entonces, ministra, ¿usted reconoce que efectivamente el Congreso ha sido irresponsable en aprobar algunas normas, perdón, que no han tenido la viabilidad técnica debida? Yo creo que el Congreso está respondiendo, lo decía también, lo dijo el vicepresidente, me parece, del Congreso, que está respondiendo a una demanda social inatendida por muchos años. Lo que nosotros les hemos dicho es, oye, de acuerdo, pero hay una manera de atender eso responsablemente, digamos, gradualmente y vigilando que haya también la generación de recursos. Y eso no ha pasado. Por eso nosotros tenemos en el acuerdo 3 líneas, que es la sostenibilidad fiscal, el uso adecuado de los recursos y la ampliación de la base tributaria. ¿Eso porque es muy importante? Porque tú no puedes simplemente desoír la demanda ciudadana, sino es que tienes que generar las condiciones para que haya ese equilibrio y poder generar los recursos para que propósito, ¿en cuánto se asegura que se ubicaría el déficit en este año? O sea, hay una coincidencia ahí con el BCR, es 2.2, si no me equivoco. Sí, la meta es de 2.2%, estamos en esa línea, la vamos a cumplir, y te cuento, por 2 años consecutivos nuestro país no solo no ha cumplido la meta de déficit fiscal, sino que lejanamente, este año ese sería un gran hito, la verdad, y estamos trabajando duro para eso. El último fin de semana el BCR ajustó la proyección de crecimiento para este año, ¿cierto? De 3.2 a 3.3. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo le podría explicar esto a la población? ¿Cómo nos podría favorecer a nosotros como personas, ¿no? ¿Y qué factores han influido en ello? Mira, principalmente el tema del precio de los minerales, que creo que ha generado que tengamos más recursos justamente para poder atender más demandas de la población. Otro tema muy importante también es nuestros términos de intercambio, las exportaciones, las agroexportaciones sobre todo han tenido un crecimiento muy alto y eso genera empleo, eso genera también mayores oportunidades para el desarrollo de pequeños negocios, entre otros, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los efectos directos del crecimiento. Estamos en esa línea, nuestra meta es un poquito más alta, esperamos cerrar con un poco más del 3.3% que anunció el BCR. ¿Qué opina de las críticas que se han hecho a las exoneraciones tributarias, por ejemplo, el sector que acaba de mencionar? Mira, yo creo que las medidas de fomento en una economía como la nuestra, una economía creciente, son necesarias, pero primero que nada tienen que tener establecidas metas. No podemos dar exoneraciones así desordenadamente como hemos, digamos, encontrado, ¿no? Parte de nuestro, incluso dentro del acuerdo fiscal, es un tema que queremos tratar, porque están también los gremios privados, de decirles, oye, ya necesitas fomento de tal cosa, pero ¿sabes qué? Te ponemos ¿Se ha justificado metas. en el caso de la agroexportación entonces? ¿Usted diría que las exoneraciones, digamos, en este caso han valido la pena? En algunos sectores sí, y también lo que quiero decir es que no deben ser para siempre. O sea, correcto. Pasas un límite. ¿En qué sectores concretamente? Definitivamente en la agroindustria creo que son importantes para cierto tamaño de empresas, no para todas las empresas. También hay temas en el sector textil, por ejemplo, tenemos que dar algún tipo de medida para evitar esta competencia desleal que viene también con algunos productos. ¿Y cuáles eliminaría? Le dejo la pregunta porque tenemos que cumplir ahora con el gran resumen de la hora, son las 9 en punto de la mañana, pero regresamos para continuar conversando con la ministra de Economía, Denise Miralles, que se encuentra aquí en la cabina con nosotros en Ampliación de Noticias. 9:06, estamos conversando en Ampliación de Noticias con la ministra de Economía, Denise Miralles, y hemos venido durante la primera parte de la entrevista franqueando acaso algo que ya se advirtió, sobre todo a partir de un informe que hizo público el Consejo Fiscal en su momento y que ha merecido ciertamente que algunos congresistas incluso hayan hecho una autocrítica, ¿no? Una autocrítica que llega un poco tarde, porque el contraste es que hacen autocrítica de algo que en su momento se advirtió y que se aprobó, el excesivo gasto que se promovió desde el Congreso, pero usted nos explicaba también desde el Ejecutivo, es decir, la falta de respeto al presupuesto, el hecho de gastar más de lo que recaudamos, en un momento en el que es muy importante sostener una cierta disciplina de cara, sobre todo a un nuevo gobierno que va a tener
que recibir un gobierno con las cuentas claras y la casa en orden, como ha dicho el propio presidente de la República. Y le preguntábamos por ciertas exoneraciones y usted decía que en algunos sectores se justificaba, en otros, sin embargo, no. Y yo le pedí algunas precisiones sobre eso y también sobre algo que usted mencionó, como por ejemplo desde el propio Poder Ejecutivo tampoco se había sido muy respetuoso de esa disciplina fiscal. Sí, primero respecto a las exoneraciones, de hecho, les decía, en este espacio del acuerdo fiscal ya tenemos una evaluación y vamos a dejar discutir con ellos también, pero yo lo que decía es, tiene que justificarse una exoneración, no porque la demanda a un sector de la sociedad tiene que darse, no tiene que ser algo que sea efectivo, costo efectivo para el país. Entonces, ese es el espíritu que va a seguir de esa evaluación. Y respecto a lo que menciona, sí, en efecto, mira, un principio básico de la formulación de presupuesto y de la ejecución de presupuesto es que tú no puedes firmar contratos, no puedes, prometer obras, infraestructura y servicios si no tienes el recurso, ¿no? Y eso es algo que ha estado pasando lamentablemente en nuestro país. ¿Ha pasado durante la gestión de la presidenta Boluarte, para ser concretos? Sí, pero también en años anteriores, pero yo creo que en los últimos meses, el último año, anterior a la gestión, cuando hemos visto una proliferación de contratos de gobierno a gobierno, de obras anunciadas, cuando no se tenía el 100% del presupuesto. Entonces, ¿eso qué te genera? Te genera una obra paralizada. Se rompe la cadena de pagos, tienes empresas constructoras que han firmado un convenio, un contrato, y que obviamente de buena fe, y ahora no tienes con qué devolver. Ejemplo para poderle contar a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, por ejemplo, ¿en qué caso usted diría aquí se hicieron malas cosas? Yo creo que hay un caso muy grave que es toda la gestión que tenemos en proyectos de reconstrucción, por ejemplo, ¿no? Que ahora estaban, a cargo de ANIN, y hay muchos proyectos que se siguió avanzando con los contratos sabiendo que no se tenía el respaldo. Pero no solo esos, también en ciertos ministerios tenemos proyectos que están con estos convenios de gobierno a gobierno, que además no tienen una evaluación previa de presupuesto. Cuando tú haces una APP, cuando haces ley de contrataciones, cuando haces obras por impuestos, el Ministerio de Economía y Finanzas te evalúa tu capacidad presupuestal para honrar toda la infraestructura. ¿Tiene usted cifras para compartir por cuánto diría usted hay obras paralizadas? Vamos a hacer justo a inicios de año, un anuncio respecto a eso y también respecto a las medidas de cómo lo vamos a resolver. Porque acá, más que señalar culpables, lo que ha venido este gobierno es para resolver los problemas inmediatos y obviamente algunos que son de más largo aliento, dejarlos ya con evidencia, con sugerencias para la siguiente gestión. ¿Qué ha pasado en Pronavec? ¿Por qué se ha reducido el presupuesto? La información que se tiene es de que solamente se va a destinar el próximo año 50 millones de soles de los 793 necesarios para cubrir 3 programas de Pronavec, entre ellos 20.000 becas para beca 18. ¿Podría usted, por favor, aclarar esta situación? Porque sí. Usted entenderá que hay becarios que están preocupados al respecto. Sí, creo que gracias por la oportunidad de aclarar esto. La verdad, esa información es inexacta. Lo que sí quiero garantizar es que el gobierno del presidente José Geri tiene como prioridad la educación en el país. El presupuesto del Ministerio de Educación alcanza los 17.000 millones de soles. Supera el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Salud y también del Ministerio del Interior, que son los otros dos grandes, ministerios que tienen ejecución de proyectos. Respecto a Pronavec, lo que ha pasado, ustedes saben, nosotros hemos entrado ya con un presupuesto enviado al Congreso. El 30 de agosto, la anterior gestión, firmado por todos los ministros, envió un presupuesto al Congreso para que el Congreso obviamente apruebe la norma, ¿no? En ese proyecto de presupuesto no había recursos suficientes para cumplir toda la promesa que se hizo de cantidad de becas. ¿Cuánto era Normalmente, el presupuesto que el presupuesto planteó? son 1.340 millones los que están ahorita en el presupuesto y se les asignó 50. Entonces, ahorita en el presupuesto ya aprobado hay 1.390 millones de soles para las becas. ¿Y cuál es la promesa que se había hecho en el anterior gobierno? Ahí quiero comentar. Anualmente se aprobaban más o menos 5.000 becas al año. 5.000 becas por 5 años, porque los chicos estudian 5 años, ¿no? Entonces, ese es el presupuesto que se permite el país para financiar y sin ningún sobresalto. De pronto, se les ocurrió que tenían que haber 38.000 becas en un año. O sea, tú cuando haces una promesa de eso, primero, ¿qué haces? Planificas. Eso lo planteó el ministro Quero. Reservas, así es, tanto Pronavec como la gestión del ministro Quero prometieron eso y no
digamos, no asignaron o no garantizaron que ese presupuesto estuviera en el presupuesto enviado al Congreso. Cuando nosotros entramos, vemos que ese es 1.390 millones, es un monto bastante alto también, que era suficiente para lo que regularmente se había atendido. Ya. Pero si tú prometes una cantidad de eso sin tener el presupuesto, primero que nada, no debiste siquiera generar esa expectativa de los jóvenes, ¿no es cierto? Pero ahora, lo que quiero decir es que, y quiero dar la tranquilidad de que esa promesa, por más que ya explique que es irresponsable, a mi parecer, pero se va a honrar, se va a lograr la gestión para que esas becas estén garantizadas, O sea, ¿eso qué las de significa? este año. ¿De Sí, este año? Correcto, o sea, las que acaban de concursar 2026. los chicos. Correcto. Ok, Entonces, eso está garantizado. así es. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene 17.000 millones de soles, es un monto bastante alto, y además en la ley de presupuesto, y eso nosotros lo conversamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor Soto, lo entendió muy bien y nos permitió incluir artículos que le permitan hacer redistribuciones al Ministerio de Educación, cosa que no tiene ningún otro sector. ¿Para qué? Para que podamos justamente garantizar ese recurso. Entonces, eso se va a dar. Lo que sí le hemos pedido al Ministerio que realice una revisión del programa, porque consideramos que no tiene los incentivos adecuados en adelante, ¿no? Para que cumpla el objetivo. Nosotros tenemos que garantizar que cada sol de los peruanos cumpla su objetivo, y el programa tiene algunos ¿Han temas. habido problemas de espacios gestión entonces mejora. en Pronavec? Mira, un tema concreto, ¿no? Sí. Por cada alumno se paga la tarifa más alta en las universidades privadas. Ya. Cuando son alumnos que obviamente entran por su condición social, podrían estar, digamos, en la escala más baja. Entonces el Estado está pagando de más, y eso es un Una claro ejemplo. recategorización. Por supuesto, pero eso no se hacía. Entonces eso es lo que le vamos a Ahora, pedir, por ejemplo, que quería se haga. tocarle otro tema también con relación a Petroperú. ¿El gobierno tiene previsto una nueva inyección económica a Petroperú? Ninguna. Nosotros estamos desde el primer día, y eso fue uno de los primeros anuncios, hicimos un cambio en la gobernanza. Nos ha costado trabajo porque tenemos todavía dificultad de acceso a información real de Petroperú. Es lamentable decir ¿Por que... qué? Porque se pide información, se demoran o no te dicen todo completo. Entonces nosotros hemos tomado ¿Y eso ya de quién una depende? decisión. Hay un equipo gerencial designado por el nuevo directorio que le hemos pedido información concreta. ¿Y ese nuevo directorio no está alcanzando la información de manera oportuna? El directorio está sesionando y está solicitando, pero lo bueno, lo positivo es que, y eso les puedo anunciar como primicia, es que en los siguientes días, y antes que termine el año, vamos a sacar unos dispositivos que nos van a permitir tomar esas medidas para que la empresa estatal de todos los peruanos deje de seguir generándole gastos al Estado. Desde el 2022 hasta la fecha, el Estado peruano ha pagado 17.000 millones de soles, le ha dado 17.000 millones de soles a Petroperú. ¿Para qué? Para pagar sus deudas, para mantenerlo a flote. Y eso es injusto. Eso supera largamente los presupuestos del Ministerio de Educación, del Claro. Ministerio de Salud, imagínate. Permítame volver al tema de Pronavec, porque se me había quedado esto pendiente. Hoy día está la sesión de la Comisión de Educación, y hay quienes consideran de que este tema, que es fundamental, tendría que contar con su presencia. Hay quienes consideran que usted está desairando a la Comisión de Educación en un tema tan importante como es el de la educación de los jóvenes. ¿Qué responde a ello, Mira, ministra? de ninguna manera, hoy día saliendo de aquí me tengo que ir inmediatamente al Consejo Nacional de Seguridad, que es un tema que ya estaba previsto, que además es obviamente también prioritario. No, sí. Nosotros encantados de ir a la Comisión de Educación, pero nos han realizado la invitación con corto tiempo. Lo que le hemos pedido, o sea, no le hemos dicho que no vamos a ir, simplemente le hemos dicho, por favor, que reprogramen para que en el más breve plazo podamos ir a anunciar esto que les he comentado hoy día, que las becas están garantizadas, que hemos dado en disposición en la ley de presupuesto para que puedan ser asignados los recursos necesarios, ¿no? Uh-huh. Ahora, han pedido ustedes también, antes de pasar a las facultades que han solicitado en materia tributaria, quería hacerle un comentario, porque usted hacía la autocrítica sobre el gasto y los proyectos paralizados. Estaba revisando información de una advertencia, incluso, y una crítica que hizo el propio Banco Mundial, proyectos paralizados que representan más del 17% de su PBI. Uh-huh. ¿Usted coincide con esto? Es preocupante
preocupante, como les comenté, en las primeras semanas de enero vamos a anunciar algunas medidas también al respecto, pero que las estamos trabajando ahora. Y de hecho, una de las medidas en delegación de facultades está, por ejemplo, que la revisión del presupuesto de ANI, entre otros proyectos de gobierno a gobierno, sean previamente revisados por el Ministerio de Economía y Finanzas, cosa que no ha estado pasando antes. Claro, pero ya hay en una revisión de finanzas públicas Perú 2025, el Banco Mundial dice graves desequilibrios en el manejo de la inversión pública y recaudación tributaria. Con respecto a la recaudación tributaria, ustedes también han solicitado facultades y hay una particularidad o un anuncio que yo quería que usted nos explicara cuando hablan, por ejemplo, de proyectar más de 360 millones de dólares adicionales justamente a partir de las facultades tributarias entre 2026 y 2027. ¿Cómo va a ser esto posible? Sí, 360 millones de soles será. Perdón, de sí. soles. Sí, de hecho, bastantes cosas que hemos encontrado es, por ejemplo, que algunas de las normas tributarias no se han actualizado. Por ejemplo, algunas no nos permiten penar el ciberdelito en materia tributaria, porque no lo contemplaba, digamos, el código anterior. Entonces, en eso, por ejemplo, es un tema que claramente nos va a permitir acceder también. También el tema de igualar normas, ¿no? Veíamos un tema, por ejemplo, respecto a las detracciones, que actualmente las medianas empresas les podíamos, lo que tenían detraído, digamos, lo podíamos tomar para usar y pagar multas, digamos, pero para el caso de las grandes empresas no podíamos, donde es obviamente que tiene que haber igualdad de condiciones. Entonces, eso también hemos pedido, y otras materias más que nos van a permitir tener una administración tributaria más cercana. O sea, lo que tenemos que hacer, más que perseguir el incumplimiento, que también obviamente hay que hacerlo, pero también es ser más cercano, facilitar el cumplimiento como la base de garantizar que todos esos informales sientan que pagar sus impuestos vale la pena. Pagar los impuestos es garantizar desarrollo para el país. Y eso correcto, pero ¿cómo le explicamos eso a la población que siente o al sector formal que siente que en él recae la mayor responsabilidad y que no recibe necesariamente los beneficios del Estado? ¿Qué opinas sobre las propuestas que se han hecho de estandarizar el pago del impuesto a la renta? Creo que esa es una medida de una reforma que requiere, digamos, un tiempo mayor. No está prevista dentro de nuestro tiempo de la actual gestión. ¿Pero cree que es la ruta a la que hay que apuntar, que ese debería ser el horizonte? Sí, de hecho, mira, estamos asesorados por el Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades, para dejar una propuesta de reforma tributaria que simplifique nuestro sistema, ¿no? Es bastante, digamos, se ha avanzado mucho a lo largo de los años, pero sí hay espacio para eso. Por ejemplo, hay muchos regímenes de pequeños que deberíamos simplificar, también reducir los costos para el Estado de gestionar todo eso, ¿no? De todas maneras, va a haber este fondo que se había anunciado, 1.000 millones de soles para destrabar obras a la ANIN. Nosotros no hemos encontrado ningún documento, ninguna disposición, ninguna reserva de presupuesto que haya asignado eso. Ese es un tema muy claro también. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho en los 2 meses que estamos, hemos emitido decretos supremos por hasta 500 millones de soles, que era lo que responsablemente hemos visto que se podía dar para financiar esas deudas. Ahora, quiero también que entiendo la problemática generada por las anteriores gestiones y que son empresas que tienen mucha deuda de parte del Estado. Nosotros estamos comprometidos en cumplir ese endeudamiento, en pagar esas deudas, pero no podemos hacerlo discriminadamente. O sea, lo que hemos hecho este año, teníamos ese espacio, porque además tenemos que cumplir nuestra regla de déficit fiscal. El otro año, ahorita que comienza 2026, también vamos a prever una serie de recursos para eso. Ministra, perdón, ¿el Ejecutivo ya tiene una idea o maneja un plazo para decidir si observa o ratifica esta norma de ampliación del REINFO? Lo que ha mencionado el Premier y también el presidente es que vamos a firmarla en la medida que esté alineada a la propuesta del Ejecutivo. Pero han analizado se ha revisado y está alineada, así es que seguro que en estos días se debe estar gestionando dentro de su plazo. Bien. La promulgación. Sí, promulgación. Bien, muchas gracias a la ministra de Economía, Denise Miralles, por estar con nosotros. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar en enero, cuando se ha previsto que haga estos anuncios importantes. Son las 9:21.